al libro de Josué, sexto libro de la Biblia, Josué capítulo 1, versículos 1 y 2. Nos habla del llamamiento de Dios a Josué. Josué capítulo 1, versículos 1 y 2. Amén. Dice la palabra de Dios, usted puede mirarlo ahí en las pantallas. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. ¿Quién le habló a Josué? ¿Quién le habló a Josué? No fue un ángel, no fue un profeta, fue Dios directamente. Servidor de Moisés, diciendo, versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Lo primero que me impresiona de este llamamiento es que de los hombres que Dios llamó directamente, a los que Dios se les reveló, Josué es uno de los pocos que no le pone excusa ni pretexto a Dios. La mayoría le ponían pretexto a Dios para no obedecer al llamado de Dios. Otros no pusieron pretexto en el llamado, pero cuando estaban sirviendo, que vino la crisis, entonces trataron de retractarse y volver atrás, como el caso de Jeremías. Cuando estaba metido en la cisterna, él dijo: nunca más predicaré. Y Dios terminó convenciéndolo. Él termina diciendo: pero Jehová estaba conmigo como poderoso gigante. Me sedujiste, Señor, más fuerte fuiste tú que yo. Pero la mayoría que Dios habló con ellos directamente le pusieron resistencia. Yo creo que todos podemos pensar en Moisés. ¿Cuántas excusas le puso Moisés a Dios? ¿Quién soy yo? No sé hablar. No me creerán. Envía a otro. Hasta que Dios se molestó. Porque Dios se enoja. Wow, Dios se enoja. Y Dios se enoja con nosotros también cuando le desobedecemos. Y si pensamos en otro que fue Gedeón. Gedeón, cuando Dios lo llamó directamente, que Dios le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuáles fueron las excusas de Gedeón? Yo soy el menor de la casa de mi padre. Le estaba poniendo como pretexto la tradición y la cultura, que nunca en la tradición antigua el menor podía estar por encima de los mayores. Era normal que el mayor fuera el patriarca en reemplazo del papá. La segunda excusa de Gedeón fue: mi familia es pobre en Manasés. En otras palabras, yo no tengo recursos financieros. Dios, te está dando cuenta que Israel le tiene miedo a los madianitas. Estamos escondidos, estamos escondiendo el trigo. No hay plata para contratar mercenarios, soldados a sueldo de los filisteos, de los egipcios y de otras naciones para que vengan a defendernos. No hay plata. Pero sabemos que Dios, cuando llama, es porque ya tiene todo arreglado. Gloria a Dios por lo que están entendiendo esto. Cuando Dios llama es porque ya Él tiene todo acondicionado. Y Dios, para obrar, no necesita ni tu pasado ni las tradiciones. Dios las rompe todas. Y si tú miras tu bolsillo y tu capacidad, de pronto te dicen que no puedes. Pero Dios le demostró que no es con fuerza, ni con ejército, ni con plata, sino con su Santo Espíritu. Wow. Dile al que está al lado tuyo: con el Espíritu Santo basta. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios, Dios te activa y te trae y te atrae los recursos y las personas que tú vas a necesitar. Pero es que pensamos más en nuestra capacidad o incapacidad. Pensamos más en nuestro bolsillo, si hay o no hay, que en lo que el Dios del cielo es capaz de hacer. Los que conocemos la historia bíblica sabemos que lo único que Dios le dijo a Gedeón fue: suena el cuerno. Y cuando sonó un cuerno, Dios le reunió, Efraín, 32,000 soldados de la nada. La gente salió de las cuevas, salió del escondite y se pararon y le dijeron: aquí estamos. 32,000, y usted conoce la historia. Dios le dijo: mira, Gedeón, son muchos. Si van los 32,000
y obtienen la victoria, van a decir que fueron ellos y no yo. Di que los que tengan miedo se regresen. Y hoy día las iglesias están llenas de gente que le cree a Dios pero tiene miedo. Miedo al sistema, miedo al gobierno si es de izquierda o derecha, miedo al próximo presidente, miedo a la salud, miedo a que lo saquen del trabajo. Hay miedo y son cristianos. Hermano, es que tienes que entender que en nuestra debilidad se perfecciona la grandeza de nuestro Dios. Dios le dijo: son muchos, que se vayan los que tienen miedo. Y los que conocemos la historia bíblica de él, dice que se regresaron 22,000. De 32,000 solo le quedaron 10,000. Valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Pero todavía Dios le dijo: son muchos. Porque es que no basta, Edison, la valentía espiritual. Hay que ir más allá. Dios le dijo: llévamelos al río, yo te los voy a probar. Claro, estaban escondidos, estaban asustados. En aquel tiempo no es como el tiempo de ahora, que usted abre la nevera y saca un vaso de agua bien fría, o abre la llave y saca agua, o se toma un jugo, lo que a usted le guste. Había que ir a buscar agua. Y claro, estaban sedientos y fueron al río a beber agua. Y la palabra de Dios dice que la mayoría, cuando vio el agua, se olvidó que estaban en una guerra espiritual, o física más bien. Nosotros nos olvidamos de la espiritual. La mayoría, Gustavo, se olvidaron que había un enemigo y vieron la bendición del agua y se zambulleron en la bendición. ¿Cuántos creyentes hoy día no hay valientes? Pero cuando Dios los bendice, se olvidan de que la guerra sigue. Se olvidan de que hay un enemigo que siempre va a estar allí. Y nos metemos de cabeza en el empleo, en la universidad donde Dios abrió la puerta, en el matrimonio, en los hijos, en la finanza. Y nos olvidamos de que nuestro adversario, el diablo, ¿sabe cuántos hicieron eso? 9,700. Se olvidaron del enemigo y saciaron su sed. Pero 300 cogían con la palma de la mano, bebían y estaban a la expectativa, como tú y yo estamos a la expectativa. Dios le dijo a Gedeón: esos 300 son los que necesito. Y Dios le demostró a Gedeón que en Dios no se necesita plata, ni ejércitos, ni armas, porque lo único que le dio Dios fue una antorcha, un cántaro y un cuerno. Con eso derrotaron al enemigo. Así que tenga claro, hermano, a Dios no hay que presentarle excusas. Si Dios te llamó, si Dios te escogió, es porque Dios sabe que tú eres capaz. Y porque Dios ya todo lo tiene listo y preparado. Josué es el único que no, o uno de los pocos que no le pone pretexto a Dios, ni condiciones, ni le dice: Señor, yo no puedo. Recuerde, Gedeón también hasta le puso señales a Dios, pero Josué no. Josué estaba preparado. Por eso fue que Josué no puso pretexto, porque ya Josué estaba preparado. Y ojo con esto: hay un tiempo para Dios llamarte y hay otro tiempo para empezar el llamamiento. Porque el gran problema es que algunos Dios los llama y creen que ya, y se lanzan y todavía no es el tiempo. Diga conmigo: Dios tiene su tiempo. Y esa es la razón por la cual hay tantos ministros, servidores de Cristo, frustrados y fracasados. Porque Dios les habló directamente o les profetizaron de que iban a ser pastores, evangelistas, profetas, y se lanzan enseguida sin esperar el tiempo de Dios. Josué se tomó su tiempo. Tanto que el versículo lo dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Josué a Josué, hijo de Nun, servidor de ¿quién? Para estar preparados para el momento del llamamiento, hay que estar sirviendo. Cuando tú sirves a tus líderes, a tus pastores,
tú estás acumulando, recibiendo y aprendiendo. El día que Dios te diga es el momento, ya tú vas a estar listo. Porque tú aprendes de los errores de tu pastor para no cometerlos. Tú aprendes de las fallas de tu líder, de tu pastor, de los apresuramientos, de los problemas, como lo hemos visto en los intensivos. La ley de la acumulación, recuerda el intensivo. Usted va acumulando y lo que a los pastores, a su pastor le costó 10, 15, 20 años aprender, usted lo está aprendiendo enseguida. Y eso era lo que hizo Josué. Josué se pegó a Moisés y por eso la Biblia lo llama servidor. Y recuerde que en otras oportunidades les he predicado y le he dicho por qué Dios escogió a Josué y no a Caleb. Si ambos eran valientes, si ambos eran de fe, si a ambos Dios le dijo a Moisés, Josué y Caleb tienen un espíritu diferente al resto del pueblo. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Que la Biblia no llama a Caleb siervo de Moisés. Wow. El secreto está en el servicio. Gracias por esos 4 amén. Y cuando tú sirves, Josué estaba preparado sirviendo. Josué nunca murmuró contra Moisés. Uno de los pecados más grandes de la nación de Israel en el desierto era murmurar contra Moisés. Y le echaban las culpas a Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Allá comíamos pescado, allá comíamos verduras, allá comíamos, gloria a Dios, Coca-Cola. Allá comíamos langosta, manjares. Y aquí nos tienes a punta de maná. Y agua de una roca. Y con se quejaban. Pero Josué nunca se quejó. Josué siempre estaba agradecido por lo que Dios hacía a través de Moisés. Hermano, dale gracias a Dios por lo que tienes y por lo que eres. Hasta que no agradezcas a Dios por tu vida, no vas a empezar a ver por más bendiciones. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos somos inconformes. Señor, solo huevo, solo huevo, solo huevo. Y Dios te da para que compres la carne. Señor, solo carne, solo carne. A su nombre. Ni murmuró, ni aceptó murmuración. Eso lo hizo estar preparado. En segundo lugar, lo hizo estar preparado porque Josué nunca se despegaba de Moisés. Nunca se despegaba de Moisés. Cuando Dios llamaba a Moisés al tabernáculo para hablar, todo el pueblo se retiraba a sus tiendas, a sus casas, a sus tiendas. Y el único que permanecía a la puerta del tabernáculo era Josué. Porque Josué sabía que el tabernáculo era el lugar de encuentro de Dios con Moisés. Cuando Moisés fue llamado por Dios al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, todo el pueblo se quedó abajo, pero el joven Josué, hijo de Nun, subió con Moisés hasta allá a la montaña. Siempre estaba al lado de Moisés. Tú quieres que Dios empiece a trabajar y accionar. Tienes que aprender, hermano, que nunca te tienes que despegar de la presencia de Dios. Yo no te estoy pidiendo que te me pegues a mí como pastor, que andes todo el tiempo conmigo, porque sé que tienes tus obligaciones. Ahora, yo no soy el que te voy a dar el poder y la autoridad. La autoridad viene de parte de Dios. Lo que te estoy diciendo es que si tú quieres que Dios te diga, ya es el momento, ya es el tiempo, tú tienes que vivir pegado a la presencia de Dios. Lo que implica que no debes dejar pasar ni un solo día sin orar. Gracias. Lo que implica que donde quiera que vayas tienes que estar en comunión con Dios. A su nombre. En tercer lugar, ¿por qué estaba preparado? Porque Josué era testigo de cómo Dios respaldaba a Moisés. Josué era testigo que el pueblo se cansó del maná y querían carne. Fue testigo de que Dios envió codornices y durante muchos días comieron hasta que salieron por las narices la carne.
Josué era testigo, gloria a Dios, de que cuando el pueblo tenía sed, Moisés golpeaba la roca, aunque Dios le había dicho que la hablara, pero Moisés la golpeaba y brotaba agua. Moisés era testigo de que a pesar de la desobediencia de Moisés, Dios lo respaldaba. Y eso lo tenía en su corazón, de que Dios era fiel a su palabra. Hermano, usted y yo tenemos que aprender que Dios es fiel a su palabra. Usted y yo somos testigos del poder de Dios. Nunca te olvides de lo que Dios ha hecho contigo. Muchos vienen al cristianismo evangélico. Permítame decirlo así, Miguel, porque hay cristianismo católico. Pero muchos vienen del catolicismo al evangelio y siguen con la misma actitud de agradecimiento que en el catolicismo. Usted que fue católico apostólico colombiano, cuando Dios le hacía un milagro, usted iba y le prendía una velita al santo, al ídolo, no sé, le rezaba y le daba gracias. Algunos pagaban penitencias, mandas. Ana, no sé cuál hacías tú. Hay gente que cogía y se metía frijoles y maíz en los zapatos. Gente que sube la popa, y si va al interior del país, hay gente que le paga penitencias a Dios, pero después de eso su vida sigue igualita, pecando, se olvidan de Dios, y cuando Dios le hace otro milagro, entonces vuelven. Así hay gente en la iglesia que se acuerda de Dios por un par de días, semanas o meses, gloria a Dios, Señor, gracias por el milagro, pero ya después su nivel espiritual vuelve a ser el mismo o peor que antes. A su nombre. Pero usted tiene que vivir agradecido con Dios, agradecido. Y es mi manera de pensar. Lo que voy a decir no es doctrina, ni lo tome usted para vivirlo usted. Eso es mi experiencia personal. Por eso yo siempre les he dicho, hermano, los testimonios de otros son experiencias de ellos. No podemos tomarlo como doctrina. La mayoría de ustedes sabe de la isquemia cerebral que me dio en el 2020. Medio cuerpo muerto. Todavía es la hora. En el 2020 yo salí caminando a los 17 días, hablando normal, usted conoce el testimonio, pero todavía es la hora que yo no puedo escribir bien. Cuando me toca firmar tengo que esperar un rato. Espero que después de hoy no me quede mirando. Mi esposa y mi hijo, que siempre andan conmigo, dicen que a veces me ven algo raro en la pierna derecha. ¿Sabe qué? Yo nunca le digo a Dios que me sane eso, porque cada vez que voy a firmar me acuerdo que Dios, de lo que los médicos decían que en un año iba a volver a hablar, Dios lo hizo en 7 días. Les he dicho que también hace más de 25 años, 20 años, Dios me sanó de vitiligo. Se me estaba despigmentando el pecho, la barba y por aquí la piel de los brazos. Y Dios me sanó tanto que la dermatóloga me dijo: ¿usted qué se está echando? Yo le dije: me estoy echando ayuno y oración. Es que eso es irreversible. Pero tengo un Dios grande. Y tengo 2 cicatrices en el brazo todavía de hace más de 30 años y eso no ha crecido. Y yo no le digo a Dios que me quite eso, sino que cada vez que yo veo eso le digo: Dios, gracias porque tú eres grande. Todo lo que Dios ha hecho contigo, manténlo vigente en el corazón, manténlo vigente en la mente, para que cuando el diablo te traiga pruebas y dificultades, te acuerdes que si Dios lo hizo ayer, lo hará hoy y lo seguirá haciendo, porque Él es grande y es poderoso. Alábalo y dale gloria. Y como Dios conocía el corazón de Josué, Dios le da unas promesas a Josué. Y la mayoría de los cristianos, gracias a Dios, no vinieron hoy. Pero la mayoría de los cristianos en las iglesias les gusta que se les hable de promesa y de bendición, de prosperidad y de abundancia, de casa, carro y beca. Y esas iglesias, con todo el respeto, la mayoría, no todas, donde sus mensajes cada domingo y cada culto es: Jehová te va a prosperar, Jehová te va a bendecir, Jehová va a hacer milagros, Jehová te va a hacer, Jehová te va a hacer. Usted las ve llenas. Pero donde se predica corrección, santidad y obediencia, a algunos no les gusta. Gracias a Dios que a usted le gusta.
Dios le hace muchas promesas a Josué. Versículo 3. Pero hay una que es la más importante. Dios le dice a Josué: yo te he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie. Primera promesa, posesión de territorio. Segunda promesa, versículo 4. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Pero viene la promesa más importante. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero esa no es. Esa es otra promesa. La más importante es la que sigue. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ese fue el secreto que Dios le dio a Josué. A Josué, sí. ¿Sabe por qué? Porque Josué había vivenciado todo lo que Dios había hecho con Moisés. Dios le había mostrado a Josué que Dios era fiel, y que a pesar de que el pueblo era rebelde y que en más de una oportunidad quisieron quitar a Moisés y el pueblo devolverse, Dios lo respaldaba. Hermano, la mejor promesa que tú y yo podemos tener, no solo en el ministerio, sino en la vida cristiana y en el servicio, es saber que Él nunca nos va a dejar, que Él nunca nos va a desamparar. Como estuvo con Moisés, como está en este tiempo con mucha gente, así estará contigo y conmigo. No nos va a dejar. Pero no queda allí. Josué tenía algo bien claro, que es lo que tú y yo debemos tener claro: que lo que Dios comienza, Dios lo termina. Wow. Mira a alguien, por favor, y dile: lo que Dios comienza, Adela, lo que Dios comienza, Él lo termina. Ponte de pie. Échate una caminadita conmigo para acá. Recuerda que oramos y lloramos mucho por ella, ¿verdad? ¿Cuántas arterias tapadas? 4. Yo creo que todas estaban tapadas. En UCI le iban a hacer cirugía, corazón abierto. Me dejaron entrar los hijos a la unidad de cuidados intensivos. Me dieron ese privilegio para orar por ella. Le hablamos, mi esposa y yo, al espíritu de ella. Y Dios dijo: lo que el diablo tapó, lo que la gaseosa tapó, lo que el café tapó, yo lo voy a destapar. Y en el último examen no tiene ninguna válvula tapada. Y la extrañábamos mucho. Se perdió el Festival del Espíritu Santo, ¿verdad? Usted sí vino, no pudo venir. Y usted la veía cómo llegaba con un caminador. Y mírela cómo está. De fila. ¿Qué ha empezado Dios contigo que tiene que terminar? Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Wow. Dígalo conmigo: lo que Él comienza, Él lo termina. Y Josué también tenía claro que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice y hace. Él promete y Él cumple. Pastor, ¿y qué ha empezado en mí? ¿Qué me ha prometido? Tantas cosas, pero sobre todo la salvación de tu alma y la salvación de tu familia. Y no importa lo que ellos estén haciendo en el mundo, en el pecado. No importa que ya están pensando, gloria a Dios, en irse para el desfile. ¿Cómo es que se llama? El bando. No importa que ya tengan las galillonas. ¿Cómo es que se llama, Ocio, la que tú hablas? ¿Ah? La pecho frío, no sé cómo le. No importa que ya estén todo planeado. Dios dijo que serás salvo tú y tu casa, y Dios lo va a hacer porque Él es fiel a su palabra.
¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿Por qué Josué no puso pretexto? Uno, por esa promesa. Él me dijo que si va a estar conmigo como estuvo con Moisés, eso para mí es suficiente. Pero le dio otra promesa más grande. Versículo 6, por favor. Esfuérzate y sé valiente, porque tú, aquí viene la promesa, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría. Cuando Dios se le apareció a Abraham, Claudia, Diana, Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham con dinero compró la tierra. Luego el pueblo de Israel fue a Egipto por busca de alimento. Estuvieron con José, después los esclavizaron. La tierra quedó desocupada y la invadieron otros reinos. La invadieron. Pero luego Dios apareció a Moisés y le dijo en el capítulo 3 de Éxodo: yo he oído la aflicción de mi pueblo, he visto la aflicción también, y te he escogido para que vayas y libertes a mi pueblo de la cautividad y lo lleves a la tierra que les prometí. ¿Cuál era la promesa, Jorman? Devolverlos a la tierra. Moisés cumplió, los libertó, los condujo 39, 40 años en el desierto, pero no los pudo introducir porque no santificó a Dios. Normalmente decimos porque le pegó a la roca, pero la Biblia dice que fue que no santificó a Dios y por eso la golpeó. O sea, la obra había quedado inconclusa. El líder murió, Moisés murió, ¿y ahora qué? Déjame el texto. Pero ahora aparece Dios y le dice Dios, se fue el texto, el versículo 6: porque tú repartirás. No era, Cecilio, entrarlos a la tierra, era repartirla. Y Josué tenía claro que lo que Dios comienza, Dios lo termina. Y la obra de Dios, óigame bien, es completa y perfecta. Él no solo salva el alma, Él también sana el cuerpo. Él sana las finanzas. Él es un Dios completo y perfecto. Como dice Juan 10:10, el ladrón Richard no viene sino para hurtar, matar y destruir. Feliz cumpleaños, varón. Tú no contestas ese teléfono, hermano. El ladrón viene, Juan 10:10, para hurtar, matar y destruir. Pero el Rey de Reyes, Jesucristo, vino para que tengan vida, que es la salvación, y para que la tengan en abundancia. La palabra abundancia quiere decir que no tenga falta de nada. Y no es solamente plata, porque hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Tiene plata pero está enfermo. Tiene plata pero el hogar está destruido. Tiene plata pero no hay paz. Pero cuando Cristo llega, no solamente es para que diga yo soy evangélico y alabes a Dios aquí, es para que cuando llegues a casa, tu casa también sea libre y sea salva para la gloria de Dios. Por eso dice el Señor en 3 de Juan capítulo 1 versículo 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero en medio de todo esto que Dios le dice a Josué, estas dos promesas: como estuve con Moisés, estaré contigo, tú repartirás la tierra. Dios le hace dos recomendaciones, porque no es fácil ser cristiano. La vida cristiana es para valiente. Ojalá y nadie se me vaya a sentir mal con lo que voy a decir, pero la vida cristiana es para valiente. Para valiente que no le importa el que dirá la familia y los demás. Para valiente que no le importa que se burlen de nosotros. Evangélico, aleluya, te metiste a loco, te metiste a pastor, no importa.
Esto es para valientes, que aunque se metan ahora a las festividades novembrinas, mejor se van para el campamento de jóvenes. Que aunque se metan las festividades, que aunque ahora las chicas te desfilen, tú sabes que no, porque tienes un hogar que cuidar y una salvación que mantener. Esto es para valiente, para decirle no al mundo y al pecado. Esto es para valiente. Esto es para valiente, para no dejarse influenciar por lo que dicen los amigos. Esto es para valiente, para que cuando estés en TikTok, en las redes sociales y te vengan videos que no debes ver, tú tengas la autoridad para quitar y rechazar. Esto no es para cobardes. Por eso Dios le dice dos cosas. En el versículo 6. Permítame. Versículo 7. Perdón, el 6, sí, el 6, perdón. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Dos recomendaciones en la vida cristiana: esfuerzo y valentía. Hay gente que es valiente, Arsení, pero no se esfuerza. Quiere que todo se lo den gratis. Quiere que siga cayendo maná del cielo. Y quiere que un predicador, un pastor, un apóstol o un profeta que ayunó, que oró, que vigiló, que se mantuvo en comunión con Dios, solamente venga y te diga: Dios te va a prosperar y te va a abundar. Amén, y caemos. No trabajes, no ores tú, no ayunes, para ver si vas a ver la bendición de Dios. Pero es que ya Dios me lo dijo. Si Él te lo dijo, Él le dijo: nadie te podrá hacer frente. Él le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Él le dijo: te daré todo lo que pisares con tus pies, pero esfuérzate y sé valiente. Ponga de su parte. No estoy diciendo que vamos a creer en eso de que ayúdate, que yo te ayudaré. Haga su parte. Haga lo que le corresponde. ¿En qué sentido había que esforzarse y ser valiente? Versículo 7. Le repite: solamente esfuérzate y sé que muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Y le da la promesa para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire, por eso te decía, la vida cristiana no es fácil. Tenemos que esforzarnos para mantenernos firmes en la palabra y en la doctrina. Porque hay una lucha interna permanente que es nuestra propia mente, nuestro propio intelecto. ¿Será verdad? ¿Será que exageran? Pero a mí me parece, pero yo creo. No, hermano. Cuando usted decide seguir a Cristo, tienes que creer que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero tienes que esforzarte para creerla. No solamente las promesas, porque la gente le cree a las promesas, pero no a la obediencia. La gente le cree al Salmo 91. ¿Cómo dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga. Y comienzan las promesas. Wow, Señor, yo creo eso. Pero no miran la condición, Sebastián. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y quién es el que decide habitar? Yo. Y si quiero que Dios cumpla la promesa, mi responsabilidad es habitar al abrigo del Altísimo. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Tú dices que nada me faltará, que en lugar de delicado pero ¿cuál es la condición? Jehová es mi pastor. O sea, que tienes que dejarte pastorear por Él y que tienes que ser oveja y no chivo. La oveja es dócil, el chivo es arisco. La oveja se deja guiar, el chivo, usted lo ha visto cuando va a pelear, da cabezazo. Y hay una cantidad de cristianos que mandan unos cabezazos, man.
hay promesas, pero las promesas tienen condiciones. Usted tiene que esforzarse, hermano. No es fácil vivir la vida cristiana. Si Dios te dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿qué haces juntándote con gente no cristiana? Esfuérzate. Ay, que son mis amigos de toda la vida. Eso no son amigos, porque eso te van a llevar al infierno. Si la Biblia te dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, ¿tú qué haces buscando noviazgo inconverso? Si la Biblia dice, no os engañéis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios, ¿tú qué haces haciendo esas cosas? Por eso es que dice que esto es fanatismo, que esto es religiosidad. No, esto es Biblia, esto es palabra. Y cuesta a veces soltar, hermano, pero hay que soltarlo. Y por eso Dios le dice, esfuérzate, ¿quieres que todo te salga bien? Esfuérzate y sé muy valiente de mantener. En segundo lugar, versículo 9, ¿por qué más hay que esforzarse y mantener y ser valientes? Solamente mira que te mando que te esfuerces, le dice otra vez, y seas valiente, Josué. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera. Qué difícil, Arsení, es seguir a un Dios que no vemos. Qué difícil es creer en un Dios que muchos tal vez nunca van a tener una experiencia sobrenatural. Pero nos esforzamos y somos valientes al creer que aunque no lo vemos, Él está aquí y está con nosotros. Porque Él lo dijo en el Salmo 125: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Jesús lo dijo en Mateo 28, versículo 19: enséñeles que guarden todas las cosas que yo les mando, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo le creo a papá y le creo a Jesucristo. Y Cristo dijo en Juan capítulo 15, 16, no recuerdo exactamente la cita: yo les enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará con ustedes para siempre. Entonces, aunque yo no lo vea, yo no necesito verlo, yo necesito creer que Él va a estar conmigo todos los días, y que aún en mis peores crisis, porque es que ¿quién te ha dicho que en la vida cristiana no va a haber dificultades y luchas? Hay crisis, hay momentos duros, hay momentos difíciles, y Dios no te ha prometido vara de sufrir. Eso de vara de sufrir, el camino a la rosa, los 12 apóstoles, eso no, hermano. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús, la palabra de Dios dice: cuando pasares por el fuego, no te quemarás. Cuando pasares por los ríos, no te ahogarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sustento de tu mano derecha. Dios no impidió que a Daniel lo echaran en el foso de los leones. Lo que Dios hizo fue que su ángel le tapara la boca a los leones. Dios no impidió que a los amigos de Daniel los metieran en el horno ardiente. Lo que Dios hizo es que Jesucristo, el ángel de Jehová, apareció allí y estuvo con ellos. Así que ten claro esta enseñanza. No es fácil, pero ten la seguridad de que Él estará contigo donde quiera que vayas. Termino. Esa promesa quedó respaldada, donde llegó un momento en la vida de Josué, como cualquiera de nosotros, que podemos fallar y desobedecer. Josué, a algunos le va a parecer raro lo que voy a decir, pero lo recibí así. Josué se apartó a la derecha de lo que estaba escrito.
por allá en el capítulo 7, si mal no recuerdo, y ahora lo vamos a leer. Sí, capítulo 7 de Josué. Después que destruyeron Jericó, manda 2 espías a ver la tierra de Ai. Manda espías a ver la tierra de Ai. Los espías le dijeron: mira, es un país pequeñito, no fatigues a todo el pueblo, manda 2,000 o 3,000 soldados que vayan a pelear. Josué se le olvidó, Trini, que no hay que obedecer lo que los hombres digan, y que toda decisión tenemos que buscarlas en la presencia de Dios. Josué no oró. Josué no le dijo: Señor, revélame qué voy a hacer. Josué se le olvidó que ese mismo Dios le dijo: dale durante 6 días una vuelta a Jericó, y el 7º día le darás 7 vueltas y luego gritarás. Josué se le olvidó que Dios es el que da las instrucciones, y escuchó lo que le dijeron los espías y mandó 3,000 soldados. Y los 3,000 soldados huyeron delante del ejército de Ai y mataron muchos de allá. Mira lo que dice el capítulo 7, por favor, búscamelo rapidito. Versículo 6. Entonces Josué, y aquí se acordó, rompió sus vestidos y se postró en tierra. Vuelve al 7, al 5, por favor, perdona. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Les dolió, pero Josué se acordó que Dios le había dicho que iba a estar con él y volvió a Dios. No importa que le hayas fallado a Dios, vuelve a Dios, que Él te está esperando con los brazos abiertos. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y empieza Josué a orar, a orar, a orar, y viene la respuesta, capítulo 8, versículo 1. Póngase de pie, por favor. Mira cómo le responde a Dios. Le recordó lo que le había dicho al comienzo, 8:1. Le recordó. Capítulo 8, por favor. Se pegó. Ahí está. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Perdiste, está bien. Estás en crisis, está bien. Desobedeciste, está bien. Pero no te desmayes. No temas. Levántate. Sube ahí y agarra a todos los hombres de guerra y vayan a pelear. Josué recordó que el secreto está en mantenerse en Dios. Hoy te quiero decir, amado hermano, esfuérzate y sé muy valiente. Cierra tus ojos. Padre, gracias.